Bienvenido sea cada uno de ustedes. Gracias, hermano Gerardo, por invitarme en esta noche. Tarde, mejor dicho, porque todavía está. Que Dios sea con cada uno de ustedes y reciban saludos de la Iglesia de Cristo la Virgen. ¿Sí se oye la voz? Sí. Bueno. Ahí sí. Bueno, pues en esta tarde, hermanos, yo no soy predicador, yo apenas estoy empezando. Aquí casi la mayoría me conoce. Mi nombre es Ricardo Martínez, yo quedé ciego ahora en abril, cumplo 12 años que perdí la vista, pero para mí ese no ha sido motivo para quedarme sentado. Le doy gracias a Dios que me ha dado la paciencia para seguir escudriñando la palabra de Dios, para seguir aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Y pues esta predicación vamos a hacerla participativa. El que tenga algún comentario que hacer, que tenga algunos versículos que decir tocante a la predicación de esta noche, con mucho gusto. Yo no le digo que levanten la mano, que no la voy a ver, nada más hablen. Y pues vamos a participar cada uno de ustedes para seguir aprendiendo. Yo siempre digo hay que aprender, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Y en esta tarde vamos a hablar del libro de Éfesos, capítulo 2, versículo del 20 al 22. Bueno, el versículo número 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo. ¿Y alguien puede leerlo? Porque esta cosa se me está trabajando. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. El Señor. El versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, aquí la palabra de Dios dice en el versículo 20, edificados. La palabra edificar quiere decir crecer, quiere decir construir. Uno está creciendo cada día en palabra. Y aquí, cuando habla de un crecimiento, es un crecimiento espiritual. Cuando dice en el fundamento de los apóstoles y los profetas desde la antigüedad ya venían hablando sobre la piedra angular. ¿Qué versículo? Pero ahí habla sobre la piedra que rechazaron. La piedra que Hablando, ya venían profetizando la piedra, la piedra angular, o quién era el que iba a ser el Salvador del mundo. Desde la antigüedad ya se hablaba, en Hechos también ahí, en Hechos 4, creo que es 4:7 o 4:3, también ahí habla. Hechos 4, ¿no?
Creo que es Hechos 4:3 o 4:7, algo así. Y le echaron más, le pusieron en el cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. No, No sé. 11. Es 11, ¿verdad? 4:11. Los profetas ya venían hablando sobre el Mesías, sobre la piedra angular. Cuando hablamos en términos de cuando uno está construyendo una casa, un edificio, sabemos que ese edificio siempre tiene que tener una buena cimentación. Y en aquellos tiempos, cuando construían las casas de piedra, siempre había una piedra que era, Él fue quien dio su sangre por cada uno de nosotros. Él fue el que fue crucificado. Y gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí reunidos como cristianos. Pero allí lo que pasa con Pedro, cuando Cristo Jesús iba a ascender a los cielos, Cristo anduvo aquí predicando, Él instruyó a los apóstoles en el Evangelio, y Pedro por Cristo Jesús, ya Él fue el que se le confió, a Él fue el que se le dieron las llaves para iniciar la iglesia, pero el que compró la iglesia con su sangre fue Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo aquel que creyere. ¿En quién debemos de creer? Y gracias a Él nosotros estamos aquí en esta noche reunidos y tenemos la esperanza de vida eterna. El versículo 21, ¿quién me puede volver a leer, por favor? Efesios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Entonces, el apóstol Pedro dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres que no creen, mas para Dios escogida y preciosa, viva. Es una piedra viva, piedras vivas, y somos también nosotros piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces debemos de conducirnos como En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y allá en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, cabeza de la iglesia, y Cristo enseñó a los apóstoles para que nosotros, los que creemos al día de hoy, bueno, seamos edificados por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Aquí también habla, en el primer siglo, habla de profetas, pero en el Nuevo Testamento no habla de esos profetas que se mencionan, de los que son del primer siglo, también andaban profetizando. Lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos hablaban con firmeza lo que era la palabra de Dios, los profetas del primer siglo. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos sí profetizaban, porque ellos los sueños los sabían interpretar, a ellos se les hablaba por medio de sueños, y ellos decían que era lo que iba a pasar. De hecho, ellos hablaban mucho sobre Cristo Jesús. Entonces, sobre los profetas que habla aquí Efesios, es sobre los profetas del Antiguo Testamento. Por eso dice que es edificados sobre el fundamento. O sea, el fundamento es sobre lo que hablaban
los apóstoles y los profetas. Y lo que venían hablando los apóstoles y los profetas era sobre Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que le siguiéramos, que hiciéramos su voluntad. No había nadie más por quien podríamos ser salvos más que por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese era lo que se venía hablando desde el Antiguo Testamento. Sobre el Señor, cuando uno es bautizado, cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Hay quienes traen el don de servir, hay quienes traen el don de pararse ahí en la entrada de la puerta a dar la bienvenida, hay quienes tienen el don de mantener el edificio limpio, unidos, para ser un pueblo santo. Cuando Dios venga, Él quiere encontrar un pueblo unido, un pueblo santo. Hay quienes vienen forzados porque no vienen porque les nace. Hay quienes vienen nada más a andar criticando, a estar viendo a la hermana Noemí, para la hermana Tita, para el hermano Sergio. Lo que se va a hacer siempre es para Dios. Y uno lo que tiene que hacer siempre es de corazón, de servirle de corazón. Y de esa manera el edificio va a ir creciendo sanamente. Siempre va a haber, no hay un crecimiento espiritual, empiezan las discordias, empiezan las diferencias, o cuando alguno de los hermanos se siente más que otros. Para Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Recuerdo cuando estaba chico, mi papá tenía un reloj de cuerda y me puse a desarmarlo para ver qué había dentro. Y tiene tantas piezas que no son iguales. Tiene engranes, tiene muchas cosas adentro de un reloj que no son nada iguales. Y como ese reloj, cuando lo mismo sentir, nosotros debemos de pensar y debemos de saber que siempre todo lo que hagamos para Dios, Dios siempre nos va a llenar de bendiciones, porque Dios quiere que le sirvas, pero que le sirvas de corazón. Hay un versículo bíblico que habla de los talentos. Hay personas, puedes hablar con los hermanos de la iglesia que hagan folletos, ir a entregarlos donde quiera que andes, en tu trabajo, en la tienda, en la folia. Hay muchas partes para salir a evangelizar. Si puedes cantar, pero no te gusta pasar acá al frente porque tienes vergüenza, cuando Dios hace todo eso, cuando uno empieza a negar a Dios, Dios también te va a negar en aquel gran día. Entonces, nosotros como cristianos debemos de siempre trabajar unidos para que cuando sea la venida de Cristo Jesús, Dios encuentre a Dios, que estamos participando, que estamos llevándonos bien con nuestros hermanos. Nosotros vamos creciendo cada día espiritualmente. Nuestro cuerpo, nuestra mente se va sanando, va sacando todo lo malo que traemos. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, somos bautizados limpios, de no constrictar el Espíritu Santo, de no hacer que se avergüence Dios de nosotros. Allá en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así pues, creyentes sabiendo a quién devorar. ¿Qué haces tú para mantener a Dios contento? ¿Qué haces tú para mantener el Espíritu de Dios contento? ¿Sigues participando de las cosas mundanas? ¿Te sigues juntando con esas personas que hablan malas palabras? Y tú, no debemos. Hay muchos que, por decir como ahorita los miércoles o los domingos, a veces en la mañana dicen: vino mi familia, o vino alguien, o me invitaron a la pulga. Prefieren irse a la pulga, prefieren estar con la familia porque vino familia. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que se mantenga contento con nosotros. Nosotros tenemos la obligación siempre de ir, debemos de permanecer siempre unidos, no estar sacándonos los trapitos al sol de que yo soy más, de que yo hago más. Debemos todos caminar unidos. No hay nada imposible para
para Dios y para uno. Si yo anduviera en las cosas del mundo, yo creo que mi vida sería un desastre. Gracias a Dios, yo cuando quedé ciego, pasé un tiempo de depresión, pero no fue un tiempo largo. Yo comprendí que Dios está contento con la vida que llevas ahorita. Dios sabe lo que estamos haciendo en estos momentos en nuestras vidas, porque a veces aquí en la iglesia somos de una manera y fuera de la iglesia somos diferentes, nos comportamos diferentes. ¿Cómo te llevas con tus hermanos en Cristo? ¿Los visitas? ¿Tratas de convivir con ellos? ¿Tratas de ayudar, apoyar cuando hay reuniones, cuando hay confraternidades? Uno debemos de trabajar. Yo empecé a trabajar cuando yo quedé ciego. Empecé a trabajar para Dios cuando yo quedé ciego. Porque yo dije, Padre, si tú quieres que yo esté aquí en este mundo, yo no quiero estar sentado en la última banca. Yo quiero trabajar para usted. Y desde ese tiempo yo empecé a servirle a Dios, primero cantando, orando. Y pues ahorita yo sé que no soy un buen predicador, pero me esfuerzo, trato de esforzarme lo más que puedo. Para mí es muy difícil recordar la palabra de Dios. Y me mantengo activo. ¿Qué es lo que haces tú para agradar a Dios? ¿Qué es lo que haces tú para mantener el Espíritu de Dios contento, viviendo en tu cuerpo? ¿Qué horas son? Todavía faltan, 15 minutos. Todavía faltan 15 minutos. todavía faltan 10. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir acerca de estos versículos? Se abre hoy un calle para siempre. En el versículo 21 dice, en que en todo el edificio hay una pregunta con las enseñanzas de Cristo para que crezca, porque dice, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Coordinado quiere decir que cada uno de nosotros debemos de vivir en armonía con las enseñanzas de Cristo. Si no crecemos con las enseñanzas de Cristo, no vamos a ir coordinadas con la piedra angular que es Cristo. A veces nosotros queremos ir bajo nuestro propio pensamiento. No queremos acatarnos a las órdenes que nos da Cristo por medio de su palabra. En vez de ir alineados, y en el versículo 22 dice que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, nuestro cuerpo es el templo de Dios, es la morada de Dios. Y si Cristo está en nosotros, bueno, debemos dejar que Cristo nos guíe hasta que Él regrese. Viviendo, no nomás cuando vengamos a la iglesia, sino en toda vuestra manera de vivir debemos de ser santos, apartados. Bueno, cuando nosotros vivimos una vida santa, apartada de las cosas que no le agradan a Dios, estamos coordinando y estamos creciendo, siendo la principal piedra angular Cristo. O sea, Cristo es el que nos está haciendo crecer. Últimas palabras, en el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro. Dice, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos, Dios mora también en nosotros. Entonces, para que seamos llamados hijos santos,
apartarnos de todo lo malo que nos has hecho, porque somos el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por esa razón, porque Dios nos escogió para que fuéramos un pueblo santo. Éramos gentiles, somos gentiles, pero Dios nos incluyó en sus promesas y en sus bendiciones. Y somos real sacerdocio, nación santa. Entonces, si somos eso, si Dios si Jesús nos lavó con su sangre preciosa, entonces debemos de tratar de andar en vida nueva. Así como estaba viendo ahorita el hermano Gerardo, ahí en el versículo 21, en que todo, ahí dice, en quien todo el edificio bien coordinado, está hablando de todos los miembros de la congregación unidos, Sí, en armonía. trabajando siempre en armonía para Dios. Ese va a ser un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces nosotros debemos de caminar siempre unidos, poniendo la vista siempre en aquel que nos dio el privilegio de poder obtener la vida eterna. Cada que venimos a la iglesia, hay quienes nada más cuando vienen a la iglesia abren la Biblia. Cuando salen de la iglesia no se acuerdan de abrirla. Cuando vienen otra vez ahí la andan buscando porque no saben ni dónde la dejaron. Así, ¿cuánto vamos a crecer si no se dan 5 minutos, si no se dan media hora durante el día? Porque tienen la vida muy ocupada, no tienen el tiempo, viven afanados en las cosas del mundo, que no se dan el tiempo de escudriñar la palabra de Dios, de crecer, hablando bíblicamente, no se dan el tiempo de crecer, y hablando como hermanos, no se dan el tiempo tampoco de una llamada a mis hermanos de Cristo, mis hermanos de la iglesia. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Algún hermano enfermo? Nada más aquí en la iglesia nos saludamos, salimos de la iglesia y nos olvidamos de la hermandad. Debemos de ser genuinos, debemos de ser siempre honestos, reconocernos como hermanos tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Hay quienes dicen que los cristianos somos aburridos, pero nosotros como cristianos, yo pienso que no somos nada aburridos, porque nosotros también sabemos divertirnos limpiamente, honestamente. No necesitamos del alcohol, no necesitamos de las malas palabras, no necesitamos de drogas para poder estar contentos. Es más bonito divertirse sanamente porque sabes todo lo que estás haciendo y sabes que tienes hermanos en Cristo que el día que lo necesitas, ahí van a estar contigo. Que dice la palabra de Dios que cuando un miembro de la iglesia sufre, todos deben de estar en un mismo sentido. Si tú tienes alguna necesidad, los hermanos deben de estar al pendiente también de ti. Acordémonos que era lo que hacían los hermanos del primer siglo. Vendían todo lo que tenían para apoyar, para estar siempre al pendiente de los necesitados. Dios no te está diciendo que vendas lo que tienes, simple y sencillamente, si tienes palabras de aliento, palabras de consuelo para el hermano que está triste, que está en alguna enfermedad, en alguna necesidad, lo puedes apoyar. Eso es hermoso, porque Dios todo eso lo ve. Y Dios es lo que quiere, que todos convivamos unidos siempre. Ahí en el versículo 22, como dice la hermana Noemí, de nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros ya nos bautizamos, debemos
tus vecinos, si tú sales y tú tienes una mala comunicación con tus vecinos, ¿qué va a decir? Si tú también eres una persona que no les hablas, que vives enojado y eres un cristiano, ¿cómo le vas a decir a tu vecino, el vecino te invito a la iglesia, si está viendo tu actitud? Nosotros como cristianos, donde quiera que andemos, debemos de ser ejemplos para todos aquellos que nos rodean. Debemos predicar siempre con el ejemplo, no ser, si tu vecino no te habla bien, tú como quieras, vecino buenos días, no se te cae nada, si el vecino no te contesta, no pasa nada. Tú como quieras, síguelo bendiciendo, vecino Dios te bendiga, vecino buenos días, vecino te puede ayudar en algo, si tú ves que tu vecino está trabajando, está batallando, vecino te puede ayudar en algo, no se cae nada. La actitud de un buen cristiano siempre debe de hablar con el ejemplo, con su forma de ser, con su alegría que lleva por... Uno debe siempre manifestar el gozo que uno siente, el tener a Dios en su corazón, no andar amargado, no andar triste. A mí me dicen, oye, yo te veo, quedaste ciego, y donde quiera que andas, estás trabajando, andas chiflando, andas bromeando, andas cantando, te estás riendo. ¿Por qué? Porque yo soy contento. Yo siempre les digo, hay personas que me han preguntado, si Dios te concediera un milagro en este momento, ¿qué es lo que le pedirías a Dios? Pues nada más que Dios me siga dando esta contentura que yo tengo. Oye, pero no le pides la vista, ya no la necesito. Yo soy el hombre más feliz del universo así como estoy, porque sé que puedo realizar el trabajo que a mí me encanta, la mecánica, y lo puedo realizar gracias a mi Dios. Y soy el hombre más feliz del universo. Yo les digo, yo soy el cristiano más feliz del universo, así como estoy. No necesito la vista. Tengo a Dios en mi corazón, tengo muchos hermanos en Cristo que me rodean y que yo sé que me aprecian, yo sé que me estiman, yo sé que me apoyan mucho. Yo vivo completamente solo, para los que no saben, vivo completamente solo, pero yo digo que yo nunca estoy solo. Dios está en mi casa siempre. Yo no tengo temor de nada, porque yo sé que Dios mora en mi vida. Y eso es bonito cuando uno tiene la seguridad de amar a Dios y que sabe que Dios lo está cuidando ahora. Sabes que a ti no te falta nada, gracias a Dios. Pero Dios quiere que tú le seas fiel, que tú le sirvas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el deber de todo buen cristiano, para que tú vayas creciendo en palabra, en verdad y en espíritu, y para que vayas siendo, que esta iglesia siga creciendo. La gente que te rodea te debe de ver cómo eres, para que puedas invitarlos, y que tú también traigas miembros a la iglesia, para que Dios se agrade también de ti, de tu actitud. Hermano, me permite, ahorita que está hablando usted de todo esto, los consejos que el apóstol Pablo le daba al joven Timoteo. Le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, 1, conducta, 2, amor, 3, espíritu, fe y pureza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién, y a los que te oyeren. Entonces, estos ejemplos uno debe de tenerlos en el principal lugar, porque somos el templo del Dios viviente, somos la casa de Dios. Entonces, la iglesia del Dios viviente, y nuestra conducta, nuestra palabra y nuestra fe, todo eso, los oyentes, los vecinos, como usted dice, nos van a alabar y no nos van a despreciar cuando nosotros les hablemos de la palabra de Dios. Y porque depende de nosotros,
hermano, depende de nosotros los cristianos, que los vecinos pueden venir también a los pies del Señor, por nuestro ejemplo, por nuestro vocabulario, por todo lo que usted mencionó y lo que la Biblia menciona también, porque son consejos de la palabra de Dios, como debe de ser un cristiano. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de ser el ejemplo. Como dice, ¿cómo voy a invitar yo a un vecino si mi vecino me ve que ando enojado todo el tiempo, que ando huyendo, que ando maldiciendo, que no tengo ni amistades, nadie me rodea? Van a decir, no, ese no es hermano en Cristo, ese es el vivo diablo, es un hipócrita, ese no. ¿Por qué se dice cristiano? Pero si tiene toda una actitud diferente, agradable a Dios, con todo gusto tú le puedes hablar a una persona y esa persona no va a tener nada que recriminarte, al contrario, te van a hablar con respeto. A mí, yo uso mi trabajo para hablarle a la gente, y gracias a Dios yo sé que hay personas que han ido a las iglesias diferentes, gracias a que ven cómo es uno, cómo se comporta. Uno los invita, oye, en tal parte tú vives aquí, ok, hay una iglesia en tal parte, puedes ir. Pero, ¿por qué? Porque ven la actitud de la persona. Yo no me creo, porque sabemos que mientras que estemos en este cuerpo, pues yo le doy gracias a Dios que no tengo vista para decir que tengo tentaciones. No veo, no tengo tentaciones, pero aún así, a veces el enojo cuando alguien te maldice, cuando alguien te dice cosas que no creen en mí como mecánico y me dicen, váyanse, ya vinieron no sé cuántos mecánicos a querérmelo arreglar y este ciego no sé qué viene a arreglarme el carro, no. Te maldicen sin conocerte. A mí me da risa a veces, pero bueno, dice la palabra de Dios que cada quien habla lo que trae en su corazón. La boca habla lo que traes en tu corazón. Y pues bueno, a mí me maldice, me da risa y yo me digo, Dios te bendiga. Si no quieres que te arregle el carro, no había necesidad de tanto, nada más dime que no vino. Pero bueno, esperemos que todos podamos ser buen ejemplo para Dios, para nuestros vecinos, y que también hagamos lo imposible para poder hablarle a nuestros vecinos, para poder invitarlos a la iglesia, porque da tristeza ver una iglesia vacía, y que nosotros no hagamos nada. Nosotros debemos estar unidos, ponernos siempre en contacto, hablar, para eso son las reuniones, hablar, vamos a evangelizar este día. ¿Qué te parece? Vamos a repartir esta invitación, vamos a hacer esto. Debemos de estar siempre unidos y hablando, porque la comunicación es lo mejor que pueda haber, también para un buen cristiano, es lo mejor que pueda haber, la comunicación y el ejemplo. Así es. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Nomás déjame agregar. Ahí el tema que nos trajiste hoy es edificado sobre el momento de los apóstoles para que la iglesia crezca y sea santa. Santos, la palabra santo significa apartado. Y todo lo que tú dijiste, bueno, apartados para buenas obras. Por eso debe de ser un pueblo, una iglesia santa, apartada para buenas obras, siendo el fundamento Cristo, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos enseña. Porque para eso nos dejó ejemplo. Sigamos sus pisadas. Por eso cuando Él vino a la tierra, Él vino, al principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Él vino para ponernos el ejemplo de que se puede vencer toda tentación. Él vino, Él nos mostró de que Él no estuvo sentado en una sinagoga esperando a que vinieran a Él, porque vieron todos los milagros que hacían. Él podía estar sentado ahí nada más en una sinagoga esperando a que vinieran, porque todos lo necesitaban a Él. Él nunca los necesitó a ellos, y aún así Él anduvo siempre predicando en todas partes, anduvo caminando con sus apóstoles sin descanso hasta que fue entregado. Pero Él vino a ser ejemplo de nosotros y vino y nos mostró, porque Él también fue hombre aquí en la tierra y Él también tuvo mucha tentación cuando el diablo lo tomó y lo intentó. Él también como hombre fue tentado y Él soportó todo. Imagínense que a uno le dijera ahorita el diablo, si tú me sirves, yo te voy a hacer el rey del mundo, vas a tener todo lo que quieras. Lo
hace el hombre ahorita, no le importa decir no, pues, para adelante, dame. No me importa después irme al infierno. Y más si está bien necesitado. Y más si estamos necesitados. Y quién no está necesitado. Pero bueno, hay que vencer toda tentación y acordémonos, dice la palabra de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y gracias por haberme permitido exponer esta pequeña porción de la palabra.